Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás tú? ¿Tanto tiempo? Cierto, nos da una semanita y parece una eternidad. Buenos días, profe. Una eternidad, ya se me olvidó cuándo fue la última vez. Sí, bueno, sí, estaba en Leticia justamente y estaba en comisión de servicios. La idea es continuar con la guía 3, chicos. Yo estoy revisando sus parciales todavía. Yo espero el miércoles tenerlos listos. La idea también es esta semana dejarles asignado el trabajo 1. Este trabajo, recuerden que es en grupo, máximo de 3. Pueden hacerlo individual, no hay ningún problema. Y la idea para desarrollar ese trabajo, pues es como lo que vamos a ver esta clase, la otra y sobre todo el lunes siguiente. Son como lo principal para poder avanzar con ese trabajo. ¿Listo? O sea, conforme vamos desarrollando la clase, van avanzando en ese trabajo. Bueno, pudieron descargar el raster de a los Sí, Pulsar. profe, pero no lo he, ¿cómo se llama? Extraído. Mentiras, no lo he todavía organizado. Lo tengo ahí, pero no extraje los archivos, porque no sé en qué carpeta iba, profe. Es una estructura raster, ¿cierto? Ah, iba en Entonces, la en de la raster, carpeta entonces los raster. pongo Ujú. ahí. Sí, porfa, Listo, profe. pónganla ahí y la extraen para poder cargar, que lo que vamos a ver hoy es visualización de ese archivo. Listo, un segundito, yo abro por aquí también el archivo. El polígono de interés habría que ponerlo pues obviamente en vectorial, ¿cierto? Sí, Entonces profe, también ahí lo está. carguen. Profe, mientras esto va organizándose, te hago una pregunta. Siempre que nosotros necesitemos estos modelos de elevación, vamos allá a la página que nos diste. Me corto un poquito, siempre que ¿qué? Siempre que nosotros necesitemos como estos raster, ¿cierto? Que son modelos de elevación de cualquier polígono, de cualquier parte, vamos a esta página. No siempre, depende de la resolución o el nivel de detalle que necesites. Porque recuerden que Alos Pulsar tiene 12,5 metros de tamaño de píxel, ¿cierto? Ese es un buen tamaño, ¿cierto? Digamos que es un tamaño detallado y podemos encontrarlo casi para cualquier parte del mundo. Alos Pulsar es un estándar, digamos, desde 2014 más o menos se volvió un estándar. Es decir, es como el de los más utilizados por su buena resolución y porque está disponible para prácticamente cualquier parte del mundo. Pero si necesitamos una zona muy grande, no necesito a los Pulsar, sino que puedo buscar unos modelos más gruesos, ¿cierto? Que tengan menos detalle, y lo que gano es que es un archivo más liviano, más manejable, ¿cierto? Eso, entonces depende de la resolución. Hay otra plataforma que se llama Lambware que tiene modelos de elevación más detallados de 4,6 metros. Ese yo pues explico cómo se usa en Geomática 2. Y ya más detallado de eso, prácticamente no hay, digamos, para todo el globo, sino habrá para algunas zonas. Entonces lo vamos a ver justamente en esta guía. Vamos a ver que podemos obtener información incluso más detallada, pero hay que buscarla, ¿cierto? Entonces, a tu pregunta que es buena, la respuesta es depende. Depende del nivel de detalle que necesites. Zonas más pequeñas siempre van a requerir un buen nivel de detalle. Zonas grandes no es necesario tanto nivel de detalle. Para zonas grandes realmente también tenemos que ver es la eficiencia de los procesos. ¿Listo?
Gracias, profe. Listo, con gusto. Recuerden entonces que habíamos cargado el polígono, ¿cierto? Yo lo voy a poner en transparencia. Mm, en- yo esta barrita, polígono, le ponemos transparencia, lo ponemos un poco más gruesa y lo voy a poner en un color rojo para que destaque más. Y recuerden la guía. Habíamos mencionado que está, bueno, ahora la buscamos. Recuerden que habíamos mencionado que está en Jericó, ¿cierto? También, de hecho, fue el polígono de su parcial, ¿cierto? Solo que tiene una ligera modificación. En el parcial tenía una muesquita por aquí para que el área diera un poco diferente. Listo. Entonces voy a cargar el mapa base, Google Híbrido. Y ahí está, ¿cierto? Entonces miren que estamos. Es muy importante ubicarnos espacialmente, ¿cierto? Saber, listo, tengo mi polígono, sabemos que está en Jericó, pero más o menos puntos de referencia, ¿cierto? Miren que acá está el casco urbano de Jericó y estamos al sur oeste, ¿cierto? De Jericó. Esto nos va a servir para buscar la información cartográfica de mayor detalle, que creo que no alcanzaremos a hacer hoy, pero lo haremos la próxima clase, el miércoles. Listo. Ya tenemos nuestro polígono. Ahora lo que queremos cargar es nuestra estructura raster, ¿cierto? Lo que hemos visto hasta ahora todo ha sido estructura vectorial y hemos hablado largo sobre los vectores, sobre la información shape, ¿cierto? Pero de aquí en adelante vamos a hablar sobre raster. No quiere decir que vamos a dejar de lado a los vectores, porque realmente cuando hacemos análisis espacial, análisis en sistemas de información geográfica, lo usual es trabajar con las dos estructuras o los dos modelos de representación, tanto los modelos vectoriales como los modelos raster, y relacionarlos. También vamos a ver operaciones que me permiten relacionar ambas formas de representación. ¿Listo? Entonces vamos a cargar nuestro raster. Entonces vamos a nuestra carpeta. Voy a ir por acá a la carpetica, temática virtual, guía 3 raster. Entonces en la carpeta de raster ustedes van a poner o pusieron toda la información que descargar. Para este caso particular, pues como el polígono es pequeño, solo necesitamos una imagen, ¿cierto? Con una sola imagen fue más que suficiente. Pero recuerden que si el polígono fuese mucho más grande, puede que necesite 2, 3, 4, 10 imágenes, ¿cierto? Después esas imágenes deben unirse. El geoproceso para unir se llama combinar o en inglés merge. ¿Listo? Para que lo anoten. No lo vamos a usar ahora, pero puede que ustedes lo necesiten, ¿cierto? En trabajo o en otro curso. Es sencillo, simplemente es combinar eso, como hicimos con los vectores. ¿Se acuerdan que los puntos que hicimos en la guía 2 los combinamos? Buscamos la función o el geoproceso combinar y eso los unió. Es lo mismo hacer acá también en algunos software aparece o se llaman como mosaico. Ser un mosaico porque como son imágenes y es la unión de varias imágenes conforman un mosaico. Entonces lo pueden buscar como mosaico, combinar o en inglés merge. Listo, en este caso solo tenemos una, entonces todos descargaron una carpetica, importante extraerla, ¿cierto? Clic derecho, extraer aquí para poder operarlas, porque si no lo extraen no les va a funcionar los geoprocesos. Abrimos la carpeta y les debe estar apareciendo estos archivos, ¿cierto? Importante que le pongan que aparezca la extensión de los archivos, ¿no? Recuerden que si no aparece, le dan en ver, mostrar, extensión de nombre de archivo, que aparezca el chulito aquí. Si no está el chulito, le dan clic para que les aparezca la extensión. Porque con eso nos vamos a orientar cuál de esos archivos es el que nos sirve. No todos los archivos los vamos a usar, porque hay unos archivos que me sirven para abrir en Google Earth, hay otros archivos que lo que traen es el mapa de relieve o sombras, ¿cierto? Pero realmente el archivo que queremos es el que me está representando la elevación del terreno, ¿cierto? Porque recuerden que un DEM significa Digital Elevation Model o modelo de elevación digital, ¿cierto? Es un tipo de raster, es un raster que almacena la variable elevación, ¿cierto? Y ya sabemos qué es la elevación, ¿cierto? La elevación es eh,
diferencia o la longitud vertical que hay desde el nivel medio del mar hasta el punto de referencia que queremos medir, ¿cierto? Ese sería el archivo entonces a abrir, el que dice .dem, .tif. DEM, pues ya sabemos, Digital Elevation Model, y TIFF es el formato. ¿Listo? Recuerden que les había dicho también, en la estructura vectorial tenemos diferentes formatos. Entre ellos tenemos formatos como GeoPackage, KML, GeoJSON y el famoso Shape. Y con el Shape es con el que nosotros hemos trabajado principalmente, ¿cierto? Lo mismo pasa en los modelos raster. Los raster, que son matrices, también se pueden representar. Nuevamente, raster es el modelo, el tipo de representación, o sea, como matrices georreferenciadas, pero un raster puede tener diversos formatos, entre ellos el TIFF o GeoTIFF, que es este y es el más famoso, pero hay muchos más. Por ejemplo, el ASCII, el GRID, el NetCDF, el ASF, hay diferentes formatos, porque hay software que trabajan con algunos formatos matriciales diferentes, ¿cierto? El GeoTIFF es como el más popular, casi que abre en cualquier software. No en todos, pero casi en todos. Listo, entonces en la mayoría de los casos vamos a encontrar, recuerden, el raster en formato GeoTIFF. ¿Listo? Cuando vean un TIFF, ya saben que, porque siempre va a abrir como un icono de imagen, ¿cierto? Como una imagen, pero no es PNG ni JPG, no es TIFF, entonces quiere decir que posiblemente es un raster, es una matriz referenciada, o sea, un raster. ¿Cómo lo abrimos? Pues muy sencillo, como lo hemos abierto antes los archivos. Lo arrastramos y lo soltamos en el panel de capas. Arrastramos y soltamos. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que va a hacer una transformación, me dice que va a pasar de UTM zona 18 norte a Magna Sirgas WGS 84 con la transversal de Mercator. Le voy a decir que sí, siempre que les aparezca este mensajito, díganle OK, entonces ustedes ya después hacen las conversiones dentro del software. Listo, ¿qué pasó? Recuerden que miren dónde está la imagen, está arriba, voy a poner mi polígono arriba para que aparezca primero, ahí está mi polígono. Esta es mi zona de estudio y esta es la imagen que descargamos. Si ustedes notan, pues tenemos la imagen que descargamos cubre de manera sobrada a nuestra zona de estudio, ¿cierto? Nosotros pudiéramos recordarla. Pero vamos a trabajarla en un inicio así grande para poder visualizar patrones espaciales. ¿Listo? Me confirman por favor si la pudieron abrir y si estamos viendo lo mismo. Profe, sí. Perfecto. ¿Los demás? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una matriz, ¿cierto? Ustedes dirán, pero una matriz tiene filas y columnas. Yo no le veo las filas y columnas. Esperen que al final de la clase vamos a tratar de visualizar efectivamente las filas y columnas que se vean. Pero ahí están, ¿cierto? Lo que pasa es que son tan chiquitas, ¿cierto? Hay tantas filas y hay tantas columnas que no se notan las subdivisiones, sino que se muestra es el color, el contraste que hay entre la variable que se almacena en cada una de las intersecciones. Recuerden que cuando intersecto una fila con una columna, ¿qué obtengo? ¿Qué me da la intersección de una fila con una columna? La matriz, profe. La matriz es el arreglo, el número de filas y el número de columnas, todas. Pero cuando yo cruzo una Un fila con punto. una columna, ¿qué me da? ¿Cómo? Nada, un punto, profe. No un punto, porque un punto sería si fuera infinitesimal, ¿cierto? Si yo hago este cruce, por ejemplo, si yo tengo aquí una matriz, ¿cierto? Esto es una matriz, Ah, ya, ¿cierto? profe, una celda, no. Una celda, exacto. ¿Cierto? Si yo cojo esta columna, ¿cierto? Esta columna de aquí y la intersecto con esto, me da este espacio que se llama celda o píxel, ¿cierto? El cruce entre una fila y una columna siempre me va a dar una región elemental que se llama píxel. ¿Qué significa eso de región elemental? Pues que justamente, como dijo Juliana, es que no es un punto, porque un punto sería lo infinitesimal, lo más fino,
lo más detallado. Si yo tuviera infinitas filas, infinitas columnas, las intersecciones de esas infinitas filas, infinitas columnas, como van a ser tantos, me van a dar regiones elementales supremamente pequeñas, que serían puntos, ¿cierto? O sea, como si pudiera tener información en el espacio a escala puntual, de cada puntico en el espacio, y eso no es posible, porque la fila va a tener un ancho y la columna va a tener un ancho y la fila también va a tener un ancho. O sea que la intersección me va a dar una región elemental, o sea, un área, ¿cierto? Este pedacito aquí va a tener una área definida, ¿sí? Esa área de la zona verde va a ser justamente el nivel de detalle que va a tener mi matriz. Miren que yo pensemos en esta matriz, ¿cierto? Que es, en esta matriz, ¿yo qué tengo? Una, dos, tres, cuatro columnas por una, dos, Cinco. tres, cuatro, cinco filas, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer en este mismo espacio, voy a dibujar otra matriz en ese mismo espacio, ¿cierto? ¿Dónde está insertar? Pero una más grande, imagínense. Voy a hacer una matriz que ocupe el mismo espacio, pero que tenga más filas y más columnas. ¿Qué va a pasar? Esta región elemental, miren que tienen la misma extensión, ¿cierto? Le estoy poniendo la misma extensión. Como le estoy poniendo la misma extensión, quiere decir que pudiera estar representando lo mismo, pero con un nivel de detalle diferente. ¿Cuál tiene mayor nivel de detalle? A esta le voy a llamar A y a la otra B. ¿Cuál de las dos tiene más detalle? ¿La A Sí. o la B? B, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa los píxeles es más pequeño. Quiere decir que puedo tener más píxeles en el mismo espacio, o sea que voy a tener más datos de la misma variable. Imagínense que la variable que estoy representando es la temperatura, ¿cierto? Entonces, la temperatura, por ejemplo, en un municipio, si esta extensión fuera un municipio, entonces yo aquí estoy representando con cuatro columnas por cinco filas, cuatro columnas por cinco filas, ¿cuántos píxeles me da? ¿Cuántos píxeles daría? 20, profe, no. 20, ¿cierto? O sea que tendría 20 medidas de la temperatura en ese municipio. Pero si yo quisiera representar con más detalle, entonces hago más filas, en este caso, más columnas. Aquí tengo 3, 7 por, aquí abajo tengo 3, 6, ¿cierto? Entonces tendría muchas más, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 6 por 7, 42. 6, exacto. Tendríamos 42 datos, ¿cierto? O sea que tengo más detalle. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿de qué depende el detalle en los raster? Del tamaño de píxel. Entre más chiquito el tamaño de píxel, mayor nivel de detalle. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a visualizar acá. Vamos a leer esa información. Número de filas, número de columnas y el tamaño de píxel. Esas son propiedades fundamentales y básicas de cualquier raster. Eso es lo primero que debemos hacer cuando tenemos un raster, identificar de qué tamaño es ese raster, ¿cierto? Para saber su nivel de detalle. La extensión ya la estamos viendo, ¿cierto? Digamos, también me sirve, obviamente, tener un mapa base, ¿cierto? Aplica lo mismo que en los vectores. Cuando yo cargo un raster, pues veamos que sí esté georreferenciado, ¿cierto? Porque eso es lo que dijimos. Un raster, a diferencia de una matriz cualquiera de álgebra lineal, es que este raster está representando elementos reales del espacio. Es un modelo de representación, pero representa cosas del espacio, ¿cierto? No como la matriz de álgebra lineal que muchas veces era súper abstracta, ¿cierto? Una matriz de unos y ceros o unas matrices con números X para calcularles determinantes e inversas, pero muchas veces no tenían un sentido físico, ¿cierto? Aquí estas matrices tienen un sentido físico, están representando una variable. Esta matriz en particular está representando la elevación. ¿Listo? Entonces, en cada uno de esos píxeles tiene un valor de elevación. ¿Cómo vemos ese valor de elevación? Sencillo. Vayan por favor al identificador, el I eh, en un circulito, en la I en un circulito azul, y cliqueando en el panel de capas, asegurando que el raster esté en azul,
me acerco a donde yo quiera consultar cuál es la elevación. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Aquí en donde está en negro. Le doy clic ahí y miren que ahí me muestra el píxel. Si ven que se ve como si fuera un puntico, pero no es un puntico. Acérquense lo suficiente y ven que es un cuadro. ¿Sí ven el píxel? Y ese píxel tiene el valor de 558. ¿Eso qué es? Elevación, ya habíamos dicho, ¿cierto? 558, ¿qué? Metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Muy importante también mencionar que los raster no tienen, o tradicionalmente, los raster no vienen con la información de cuál es la variable que están representando ni su unidad de medida. ¿Cierto? Y ahí es como el complique, porque nosotros debemos estar en la capacidad de saber o identificar más o menos de qué se trata, ¿cierto? Y yo cómo sé de qué se trata. Uno, la forma. Si ustedes ven la forma que me da esta matriz, ¿cierto? La matriz en sí no tiene forma, pero los números que conforman la matriz con la rampa de colores me dan una forma, me dan una estructura, un patrón espacial. Ese patrón es claramente de el terreno, ¿cierto? Entonces, pero esta misma matriz con diferentes patrones pudieran estar representando variables como la temperatura, como la humedad, como la concentración de algún contaminante en el aire, ¿cierto? Entonces, lo clave es que cuando descarguemos información de la web, información raster, revisemos qué información está descargando. Muchas veces ahí dice variable tal con unidad tal, ¿cierto? Y en otras, cuando no, yo no lo estoy descargando de la web o de un repositorio, sino que me pasaron la información, pues preguntar, ¿cierto? Pero ya hay cosas con las que uno se va familiarizando, que son relativamente, el terreno, digamos que es relativamente fácil de identificar porque son las formas, ¿cierto? La forma del terreno. Listo. Entonces recuerden, esto está en metros sobre el nivel del mar, es decir, siempre que descarguen a los Pulsar va a estar en elevación metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, aquí me está diciendo que son 558 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Ahora, y es esa zonita negra. Miren, cuando nosotros abrimos el raster se pinta de menor a mayor. ¿Sí lo ven? En escala de grises. Por defecto siempre se va a pintar así, en escala de grises. Nosotros vamos a ver cómo modificarlo, cómo ponerlo en una escala más adecuada para la visualización. Pero por defecto, tanto en QGIS como en ArcGIS como en otros software, se va a pintar en escala de grises. ¿Listo? Y lo importante, un color, ¿cierto? El contraste, el color negro en este caso me está representando las elevaciones mínimas y el color blanco me está representando las elevaciones máximas. O sea que me está diciendo que en esta extensión tenemos una elevación mínima de 499 metros sobre el nivel del mar y una elevación máxima de 3.924 metros sobre el nivel del mar. Hay mucho contraste, ¿no? Miren que hay zonas muy altas y hay zonas muy bajitas. Y recuerden que con el identificador yo puedo consultar cuál es la elevación en cualquier parte de esta zona. Entonces, por ejemplo, yo decía por acá una zona más elevada, ¿cuánto me da aquí? Pincho 3.537. Y así, miren, yo voy pinchando en cualquier parte y miren los valores que va tomando. Es donde dice banda 1, donde se lee el valor del píxel. Listo, ahí puedo seguir consultando. Más o menos, por ejemplo, en la zona de estudio, en la parte central, tenemos elevaciones. Ahí cuando le doy pincho, él me dice que está identificando más elementos, ¿cierto? Que no solo está la matriz, sino también está un vector que quiero identificar. Yo le digo, no, la matriz, 2.041 metros sobre el nivel del mar. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿Alguna duda? pero sí, Ujú. me Profe, surgió una duda. Sí, adelante. Ah, no que como usted dice que ahí la menor elevación es de 499, pero cuando puso el puntico le quedó en 500 y tanto. ¿Por qué? Ujú. Sí, porque 499 es la menor de toda la matriz. O sea, hay al menos un píxel que tiene esa, Ah, pero ya. el Espere, que yo ya menor de estaba ahí. confundida. Entonces, por Listo, acá profe. yo tengo 546. ¿Hacia dónde estará el menor? Por acá, seguramente. 586, 516, 537. Ah, no, no está ahí. Debe estar por acá entonces. Las zonitas negras. ¿Mm? Sí, sino profe, que yo le aquí, pregunto, sí, Natalie. aquí también vamos a enviar así el paso a paso, igual que en la primera guía. Sí, claro. Ujú. Sí, Ah, ya ok. empezamos Es la para ir guía 3. organizando.
Sí, claro. La Listo, guía profe. 3 empezó desde pues, la clase que les mostré, que les envié grabada, ahí estaba, ¿no? Ahí les presentaba cuáles eran los pasos que íbamos a seguir en la guía 3. Ujú. Pero sí, empieza desde la descarga de los datos, ¿vale? Bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo. Muy bien. Ahora sí vamos a identificar esas propiedades, como habíamos dicho. Vamos a clic derecho, propiedades, y en información vamos a encontrar eso. ¿Qué vamos a buscar ahí? Hay muchos datos, pero los más importantes. Aquí está el ancho, 6.344. Y aquí está el alto de la matriz, 5.751. ¿Eso qué es? Ancho, me dice 6.344. ¿Qué? ¿Qué creen que es eso? La fila, profe, no. El número de, mi, ancho es así, ¿cierto? De esta forma. O sea, ¿qué serían qué? ¿Filas o columnas? Ah, las columnas. Es que no te Columnas, escuché muy bien. tú. Serían 6.344 columnas. Y el alto es así, ¿cierto? O sea, que serían Las las filas. filas. Perfecto, muy bien. ¿Todos claro? Eso es súper clave entenderlo. Las matrices que vamos a trabajar siempre van a estar georreferenciadas en un sistema XY, o sea, en un plano cartesiano. Estas, porque si ustedes van a otro software de modelación, uno puede girarlas, ¿cierto? Ustedes también en cálculo 3, por allá, en cálculo vectorial, uno podía hacer rotaciones de los planos, ¿cierto? Entonces, rotar el sistema de coordenadas. Eso, digamos, es útil en algunos casos. En la mayoría de nuestros casos de aplicaciones SIC, no las vamos a rotar. Tranquilos que van a seguir siendo XY en la mayoría, ¿cierto? Cuando uno ya va a rotar un eje es porque necesita temas ya más de modelación numérica. Por ejemplo, yo necesito rotar los ejes para que me coincidan con la dirección de un flujo, con la dirección de un tránsito, con la dirección del viento, ¿cierto? En esos casos, pero ya son casos más, creo yo, pues especializados, que uno necesita rotar los ejes. Mientras tanto, lo más básico es que el eje siempre sea XY. ¿Cierto? Entonces, en la X, ¿cómo yo parto la X? ¿Cierto? Recuerden aquí, esta es la X, la, el número de subdivisiones que tenga el eje X son las columnas, ¿cierto? Y eso es el ancho de la matriz, ¿cierto? El número de columnas me da el ancho. Y el alto está relacionado con la Y, en cuántos pedazos yo parto la Y, ¿cierto? Y eso me da el número de filas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por acá abajo aparece otra vez ese datico. Dimensiones X serían el número de, ¿qué dijimos? 6.344, ¿qué sería? Metros sobre el nivel del mar. No, estas son las dimensiones. Mira que dice X, seis mil trescientos Columnas, cuarenta profe. columnas. Muy bien. Y la Y, 5.751 filas. ¿Cierto? Filas. Perfecto. Respóndanme, por favor, cuántos píxeles tiene esa matriz. Hagan la cuenta. Ya sabemos cuántas filas y cuántas columnas tiene. ¿Cuántos píxeles tiene? Uy, profe, 36 Un montón. millones 484.344. Ujú. 36 millones, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, ¿cierto? Entonces miren que eso es bastante, ¿no? 36 millones de datos, más de 36 millones, según la cuenta que ya hizo Juliana, ¿cierto? Eso es importante para saber qué tan pesada es la matriz, ¿cierto? O sea, si vamos a trabajar con esa matriz, pues tenemos 36 millones de datos ahí con los que vamos a trabajar, ¿cierto? O sea, tenemos 36 millones de valores de la elevación. Listo. Por eso es que no se ven los píxeles, porque hay muchos. ¿Cierto? Entonces hay que acercarnos para verlos. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Y aquí abajo dice pixel size. Este pixel size, tamaño de píxel, es lo que dijimos, 12,5 por 12,5 metros. ¿Listo? ¿Por qué sé que está en metros?
por el sistema de coordenadas. Ya lo vamos a ver. Pero puede no estar en metros, ¿cierto? ¿En qué unidades va a estar el tamaño de píxel? En las unidades del sistema de coordenadas. ¿Se acuerdan que eso ya lo hemos hablado, cierto? Cuando hicimos cálculo de área, cuando hacemos cálculo de coordenadas, cálculo de longitudes. Si el sistema, por ejemplo, fuera WGS 84, ¿eso estaría en qué? Si fuera WGS Grados. 84 grados, muy bien, perfecto. Pero si es cualquier otro sistema que no sea el WGS 84, sino sistemas proyectados, cualquier Metros. proyección va a estar en metros. Muy bien, perfecto. Entonces 12,5 por 12,5 metros. Ya sabemos, cuando vamos a ver el sistema de coordenadas de entrada, que va a ser un sistema proyectado. ¿Listo? Entonces ya saben dónde ver el número de filas, el número de columnas, el número de filas y el tamaño de píxel. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Y acá abajo dice Coordinate Reference System, el sistema de referencia de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas es? WGS84, pero proyectado, Universal Transversal of Mercator, ¿cierto? El famoso UTM, ¿se acuerdan? El UTM, que es coger el sistema geográfico global y proyectarlo por zonas, que son esas zonas de los usos horarios. Aquí estamos diciendo que está proyectado en UTM zona 18 norte. Y aquí me dice las unidades, metros. Listo. Aquí dice la proyección, etcétera. Listo. Entonces ahí ya identificamos tres aspectos clave: número de filas y número de columnas, tamaño de píxel y sistema de coordenadas. Ténganlo muy en cuenta, muchachos, porque esas son las cosas que debemos siempre identificar en un raster, ¿cierto? Porque me va a permitir saber, cómo está en UTM zona 18 norte, ¿qué debería hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso dentro de mi trabajo con este raster? Profe, ¿cómo es la pregunta que no te escuché? Teniendo en cuenta que el sistema de referencia del raster es UTM, viene en UTM, ¿cuál sería el siguiente paso dentro de esta guía? ¿Qué deberíamos hacer? Cambiarlo, profe, no. Cambiarlo. ¿A qué lo vamos a cambiar? A sistema nacional, pues de acá de Colombia. Al origen nacional, que es EPCG 93. 93, 77. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y ese cambiar cómo se llama técnicamente cuando yo cambio un sistema de coordenadas a otro? Profe, lo olvidé. Proyectar. Porque si ustedes buscan en el geoproceso, cambiar coordenadas no va a aparecer, ¿cierto? Por eso es bueno recordar los nombres técnicos. Si yo paso de un sistema de coordenadas a otro, ¿cómo se llama ese proceso? Reproject, ya. Exacto. Reproyectar, ¿cierto? Proyectar o reproyectar, ¿cierto? Importante. Muy bien. Perfecto. Listo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de cerrar aquí la información, ¿cierto? También mencionar eso que dice banda uno, ¿cierto? Banda uno, ¿qué es? Ya sabemos que una matriz es un arreglo ordenado de filas y columnas, cuya intersección me da una región elemental de representación que se llama el píxel. Y esa matriz está georreferenciada, o sea, tiene un sistema de coordenadas. Es decir, que en este píxel yo solo puedo almacenar, por ejemplo, la variable 2120 metros sobre el nivel del mar. En este voy a almacenar 2121, por ejemplo, y en esta 2122. ¿Qué me está mostrando ahí? Me está representando una rampita, ¿cierto? Va aumentando la elevación. Listo. El píxel solo puede tener un único valor, pero, y esto sería banda uno. Voy a ponerle otra vez la banda 1. Listo. Que sería una sola matriz en mi archivo raster. Pero mi archivo raster tiene la capacidad de almacenarme dos matrices, y tres matrices, y cuatro matrices, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve, y 10. Son ¿Sí? Y un infinitos. montón. No, tiene una capacidad máxima de almacenamiento, pero es muchísimo. Es mucho, son muchas las matrices. No recuerdo ahorita el número, pero seguramente más de 1000 sí son. Porque yo puedo almacenar, entonces, miren, si vieron como la formita que tiene, como si fuera un cubo.
¿sí? Genera como si fuera Como si profundidad, fuera tridimensional, algo como así. si fuera tridimensional, exacto. Ese es ya ahí yéndonos al 3D. ¿Se acuerdan que les mostraba en la clase el 2,5D? El 2,5D es el raster, pero cuando vamos a pasarnos al 3D o el cuasi 3D es esto. Es decir, lo que pasa es que la variable, yo puedo tener la elevación aquí, ¿cierto? Comparten el mismo espacio, comparten la misma XY y pueden almacenar la misma variable, pero ¿qué puede estar representando cada matriz? La misma variable en tiempos distintos. ¿Sí lo ven? O sea que esta dimensión puede ser el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, esto me serviría mucho para representar cómo cambia la temperatura, ¿cierto? Entonces yo digo, en este municipio, este raster de acá representa la temperatura hoy. ¿Y cómo será la de mañana según una proyección de un modelo? Ah, sería según este raster que le sigue. Y la de pasado mañana, este, y así sucesivamente, ¿cierto? Cada banda me estaría representando en ese caso el tiempo. ¿Sí? O podría la banda representar otra variable, pero en el mismo espacio, ¿sí? A eso se refiere multibanda, o sea, varias matrices apiladas, ¿sí? Lo importante es que están en el mismo espacio, están representando en el mismo XY, varias matrices, ¿sí? Entonces, cada banda se puede trabajar por separado o se pueden combinar. Nuevamente, eso lo vemos en Geomática 2. Yo muestro cómo combinar las bandas para generar los colores, ¿cierto? Porque recuerden que los colores es una combinación de longitudes de onda, ¿cierto? Entonces, los raster multibanda, ¿cierto? Son múltiples matrices almacenadas en una estructura de raster. Cuando nosotros vemos aquí banda 1, quiere decir que solo tenemos una matriz, ¿cierto? Las bandas son las diferentes matrices que se pueden almacenar en un raster. O sea, si tuviera un raster multibanda, aquí me aparecerían banda 1, banda 2, banda 3 y así sucesivamente, el número de bandas que tuviera mi raster. Listo. En este curso, como es introductorio, estamos empezando con el análisis espacial, solo trabajamos raster monobandas, no se vayan a asustar. Pero realmente el trabajar con raster multibanda es supremamente útil, supremamente eficiente en el análisis espacial ya de grandes volúmenes de datos. Listo. Entonces, lo que nos va a mostrar QGIS aquí siempre va a ser la estadística de la banda. ¿Cómo así la estadística de la banda? Pues los parámetros estadísticos básicos. Dentro de esa matriz, cuál es el valor máximo? 3.924, que también está visualizado aquí. El valor mínimo, 499. El valor medio, 1.736. La desviación estándar, ¿cierto? Y este no recuerdo cuál es. Sí, un percentil. Pero básicamente máximo, mínimo, media y desviación estándar. ¿Listo? Entonces ahí está la estadística de cómo calcula este valor medio. Coge esos 36 millones de píxeles, ¿cierto? Suma los valores de esos 36 millones de píxeles y lo divide entre 36 millones, ¿cierto? 36 y algo, ya sabemos que era un poquito más. Listo. Entonces ahí también podemos identificar rápidamente parámetros como cuál es el valor promedio en esa zona, ¿cierto? El valor promedio de elevación en esa zona grande que estamos viendo es de 1.736,92 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? ¿Se entiende? Profe, sí. Perfecto. Recuerden el formato, GeoTIFF, ¿listo? Y ya, eso es como toda la información importante aquí. ¿Listo? Voy a cerrar. Y listo. Ya identificamos dónde se ve o se lee la información o las propiedades de un raster. No se olviden de eso porque es de las primeras cosas que uno debe identificar. Y cuando estemos haciendo informes, es muy importante mostrar eso, ¿cierto? Es decir, ¿con qué raster estamos trabajando? Estamos trabajando raster de tamaño de píxel de tanto y el sistema de coordenadas de tal, ¿cierto? Esa información es básica. Sobre todo el tamaño de píxel, porque el tamaño de píxel está relacionado con el detalle, ¿cierto? Nuevamente, entre más chiquito el tamaño de píxel, mayor nivel de detalle vamos a tener. Muy bien. Vamos a visualizarlo entonces, vamos a mejorar la visualización de esto, porque esto blanco y negro es como muy triste, ¿cierto? Tan apagado. Entonces vamos a doble clic y ya sabemos dónde podemos visualizarlo, ¿cierto? En simbología, similar a lo que hicimos con los vectores,
¿cierto? Cuando nosotros necesitábamos configurar la visualización de un vector, nos íbamos a simbología, ¿cierto? Aquí lo mismo, nos vamos a simbología para visualizar mejor el raster. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Identifiquen por favor el botoncito, la opción donde dice tipo de renderizado o render type. Y ahí vamos a tener todas estas opciones. ¿Listo? ¿Están Listo, ahí? profe. Sí. Perfecto. Les voy a decir cuáles son pertinentes para revisar en nuestro caso. Single band gray, o sea, monobanda gris, es el en el que ya está. ¿Sí? La simbología que está usando es monobanda gris. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Simplemente el mínimo lo va a poner en negro y el máximo lo va a poner en blanco. Un contraste de grises. No tiene mayor ciencia. Ese es el que viene por defecto. Pseudocolor monobanda, single band pseudocolor, es el que más vamos a usar, porque es el que nos va a permitir poner una paleta de colores, así una rampa de colores, así como lo hacíamos con los vectores. Single color me va a pintar el raster de un solo color. Hillshade o sombras o mapa de sombras, como su nombre lo indica, me va a permitir generar un efecto de relieve, como, ¿cierto? Darle como un efecto de profundidad a mi raster. Y contornos o curvas de nivel me va a permitir extraer los puntos de igual valor de la variable y representarlos como si fueran líneas. Listo, vamos a ver cada uno de ellos. Esas son las que aplican. Listo. O sea, esas cinco. Multiband Color no aplica porque es, como les mencioné, para raster multibanda, raster que tengan varias bandas. Entonces las bandas se pueden pintar de diversos colores. Este no aplica porque no estamos trabajando ni vamos a trabajar con raster eh, multibandas. Y valores de paleta única tampoco aplicaría porque también sería ponerles valores únicos de color a cada una de las bandas. ¿Listo? Entonces, digamos que con las que vamos a trabajar son estas cinco de acá. Pero como les mencioné, la más importante, bueno, las otras dos también son importantes. Realmente las que más se trabajan es esta, Single Band Pseudocolor o Pseudocolor Monobanda, mapa de sombras cuando se trata de modelos de elevación digital y contornos, ¿cierto? Entonces vamos a ver una por una, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en Pseudocolor Monobanda o Single Band Pseudocolor. Démosle ahí, por favor, y listo. Aquí me va a permitir escoger la banda. Si ustedes se fijan, pues solo tengo una banda, ¿cierto? No me va a dejar escoger nada más. Listo. ¿Qué más puedo hacer aquí? Donde dice rampa de color o color ramp, van a la pestañita y van a aparecer las diversas rampas de color, las mismas que nosotros ya hemos trabajado cuando estábamos haciendo visualización de los vectores. Recuerden que tenemos estas básicas, pero si nos vamos donde dice All Color Ramps, podemos ver que hay muchas más. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación? Usar la rampa de color apropiada según la variable que estemos visualizando, ¿cierto? Supongamos que estuviera trabajando con un mapa de temperatura. ¿Cuál sería como la rampa de color más adecuada a usar? La de En temperatura. rojos y... Sí, creo la de rojos y amarillos, profe, no. Y azul. Rojos y azules, ¿cierto? ¿Qué ponemos en rojo? Las temperaturas Más alto. más altas y en azul las temperaturas más bajas, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, hacen eso, por ejemplo, tengo un mapa de temperatura y lo pinto en rampa de color de rojos azules, pero pongo la temperatura más alta en azul y la temperatura más baja en rojo, ese mapa es casi que ilegible, ¿cierto? Porque hay variables que están muy interiorizadas dentro de la lectura de las personas del común, ¿cierto? O sea, estamos acostumbrados a asociar caliente rojo, frío azul, caliente rojo, frío azul. O sea, eso es una, ya como una percepción, ¿cierto? Del común. Entonces, si ustedes hacen ese mapa al revés, lo ponen al revés, eso va a rayar, porque por más de que ahí esté la leyenda y la leyenda esté correcta, la persona lo va a interpretar al revés, ¿cierto? Entonces, uno debe ser muy cuidadoso con escoger las rampas de colores para uno que no se vea saturado, otro que no se vea pues extremadamente colorido, ¿cierto? Como un payasito.
y que no sea sobre todo antiintuitivo, ¿cierto? En ingeniería es muy importante el sentido común, ¿cierto? Entonces el sentido común me dice que rojo es temperaturas altas y azules temperaturas bajas. Si ustedes pintan un mapa al revés, eso es supremamente perjudicial en su proyecto, ¿cierto? Ustedes van a presentar su mapa y lo pintan así, pueden hacer un experimento social y van a ver que la mayoría de personas lo van a interpretar al revés, aunque ustedes le hayan puesto la leyenda bien, pero van a ir con lo que ya tienen de su percepción, de su experiencia, desde su experiencia, ¿cierto? Entonces, escojan bien las rampas de colores. Listo, ese es el mensaje. Eh, entonces, para la elevación, ¿cierto? Para la elevación, para la topografía, existen, digamos, algunas recomendadas. Por ejemplo, en QGIS se usa mucho esta, que se llama BRBG. Esta BRBG para QGIS, por favor, la seleccionamos. Nos va a mostrar rampa de cafés a azules, pero normalmente lo podemos pintar al revés, ¿cierto? Que azul sea más bajito y que rojo y que café sea más alto, como representando picos, y lo azul como representando ríos, cuerpos de agua, porque hacia donde están los cuerpos de agua suelen estar las menores elevaciones y en los picos las mayores elevaciones, ¿cierto? Entonces voy a usar esa BRBG y como ven está al revés, ¿cierto? Lo más bajito en café y lo más alto en azul. Simplemente en la pestañita le doy invertir rampa de color. Invertir rampa de color. Y ahí sí, le damos OK y ya se ve ahora de esta forma, ¿cierto? Entonces lo más bajito se va a ver en azul y lo más alto se está viendo en café. ¿Listo? Es un poco más adecuado para la visualización de los modelos de elevación digital. ¿Me confirman, porfa, si lo pudieron confirmar? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda? No, profe. Fácil, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces a ver. Aquí ustedes pueden jugar, ¿cierto? Nuevamente, si quieren le ponen espectral, se va a ver así. A mí no me gusta el terreno con espectral. Nuevamente, este tipo de rampas azules y rojos yo lo reservo para temperatura o para mapas de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, alto riesgo de algo, ¿con qué se suele pintar? ¿En qué tono? Rojo. Rojo, ¿cierto? Y bajo riesgo, azul o verde, ¿cierto? Nuevamente, si ustedes pintan eso al revés, pueden hacer que alguien cometa un accidente, ¿cierto? Entonces, es importante escoger bien las rampas de colores. Entonces, listo, voy a devolverme a BRG. Listo. ¿Qué más? Ahí la puse y la invierto, ¿cierto? Ya. Ahí sí, listo. ¿Qué más podemos ver aquí? Yo puedo seleccionar no solo el tipo de rampa de color, sino cómo se mezcla. ¿Y cómo así que cómo se mezcla? Pues la rampa de color es un contraste, ¿cierto? Es una combinación de colores. Miren que va de azules, pero un azul como, no sé qué es eso, si es agua marina, no sé cómo describir bien ese color. Y Es a un café, cian muy oscuro, profe. como ¿un qué? Un cian Un, muy oscuro. ¿sí? No sé, ese no se llama como turquesa. Bueno, yo para describir los colores soy mal, pero más fácil por el RGB, ¿no? El RGB es el código, el numerito. Con ese no nos equivocamos. Pero miren que esta rampa va de estos azules a estos cafés pasando por blanco, ¿cierto? Entonces la forma en que hace la transición de un color a otro va a depender de los números que aparezcan en la matriz, ¿cierto? Combina, ¿cierto? Mezcla los colores en función de cómo va cambiando los valores de la matriz. Entonces ahí está la clave. Yo puedo, aquí cuando lo tenemos por defecto, él hace esa combinación de manera automática. Él define los intervalos. Él me dice el mínimo, listo, identificado, 499. Y el máximo, 3924. Y él combina de acuerdo a cómo se generen los mejores contrastes, pero yo puedo cambiarlo. Yo le puedo decir, ahí está en modo continuo, entonces lo que hace es una combinación siguiendo una interpolación lineal. Yo le puedo decir, no, cámbieme esto. Voy a decirle, no lo haga continuo, aquí en modo, sino hágalo siguiendo un intervalo igual. Intervalo igual, lo que va a hacer es lo que ustedes hacen en estadística o hicieron en estadística para calcular un histograma. ¿Cómo se calculaba un histograma? Cogíamos el valor máximo de la muestra y le restábamos el valor mínimo. Máximo menos mínimo que nos daba
¿se El acuerdan? rango. El rango, ¿cierto? Y dividíamos entre el número de intervalos, ¿cierto? Para encontrar el ancho del intervalo. Eso es lo mismo que está haciendo QGIS aquí. Coge el máximo y le resta el mínimo, o sea, calcula el rango y lo dividimos entre el tamaño de clases, entre el número de clases, el número de intervalos y con eso calcula el ancho del intervalo. Y así va generando cada intervalo. Si ustedes hacen este menos este, les va a dar el mismo número que hacer este menos este y este menos este. O sea, tiene un ancho constante. Por eso se llama intervalo igual. ¿Listo? O sea que lo que nosotros podemos hacer, nosotros el mínimo y el máximo de la matriz no lo podemos cambiar porque esos son los datos, pero sí que podemos cambiar el número de clases. ¿Sí? Entonces miren que cuando yo lo tengo como continuo, esto está bloqueado, porque si es continuo, o sea, él interpola solito, él define cómo hacer la interpolación siguiendo un crecimiento lineal. Pero si yo lo cambio a intervalo igual, yo sí puedo controlar cuántos intervalos generar. Entonces puedo decirle, por ejemplo, genéreme 16, 20, no sé, 20. Y no cambia mucho, ¿cierto? Pero puede generar un poco más de contraste, pero miren cómo que, ¿cierto? O le puedo poner dos, por ejemplo, y ahí sí va a cambiar. Por ejemplo, si le pongo dos o tres, son muy poquitos, miren, Eso queda muy ¿cierto? desordenado, profe. Así con dos se ve muy feito, sí. Entonces, es el número de intervalos, es clave, ¿cierto? Por ejemplo, con cuatro, ahí cambió, ¿cierto? Dejémosle cuántos venían por defecto. Nueve, ¿cierto? Ahí, ahí sí, tal cual como estaba antes, ¿cierto? Pero ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Yo puedo definir el número de clases, pero también puedo editar los valores. O sea, yo le estoy diciendo que lo hagan siguiendo un intervalo igual, pero yo le puedo decir, no, más bien muéstreme más detalle en los valores más pequeños. Por ejemplo, aquí me está diciendo cuatro, va pasando de casi 500 a 900. Yo le puedo decir, no, muéstreme 600, muéstreme a 700, a 800 y a 900. Y lo demás agrúpelo así como está. Miren cómo cambia, ¿sí? ¿Qué hizo? Darme mayor nivel de detalle para los rangos más bajos. Y en los rangos más bajos están los ríos. Entonces me está marcando mucho más los ríos. ¿Sí lo ven? Lo mismo puede haber hecho, pero a la inversa, o sea, que me muestre más rangos en los valores más altos. En ese caso me va a detallar más estos picos. Listo. Entonces, ustedes pueden cambiar estos valores, ¿sí? Ustedes pueden modificar estos valores de, eh, de los intervalos. ¿Claro? Claro, profe. Listo. Miren qué pasa. Si yo paso de uno al otro, ya se me daña. Miren cómo se me dañó ahora. Miren, todo esto se me puso en blanco. Eso es normal cuando estoy cambiando, cuando yo le modifico rangos acá, ¿cierto? Los intervalos, y después quiero volver a como está casi de manera automática, pues ¿qué tengo que hacer? Actualizar la rampa, porque si se fijan, miren que el blanco ya no está acá en la mitad, sino miren dónde se pasó. Si yo quiero volver a dejarlo como lo tenía, simplemente cambio la rampa de color por cualquier otra y vuelvo a poner la rampa de color que me interesa. Y miren que ya volvió con el blanco en la mitad. Y ya lo vuelvo a tener como estaba, solo que recuerden que la teníamos invertida. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden jugar con eso. Ahorita ustedes dirán, bueno, ¿y cómo juego con eso? Cuando estemos haciendo los trabajos van a ver que es muy útil poder jugar con esos valores, ¿cierto? Porque uno necesita en muchos casos clasificar por unos intervalos específicos. ¿Listo? Entonces por eso es que uno puede editar manualmente aquí cuáles son los intervalos que necesita. Muy bien. Ya la última opción del modo de mezcla de los colores es cuantil. Démosle ahí, por favor, en cuantil, démosle OK y miren ahora cómo se ve. Cambió, ¿cierto? Los Totalmente, valores, profe. ¿cómo? Totalmente. Cambió, ¿cierto? ¿A qué se refiere cuantil? ¿Qué creen ustedes? Según la estadística, profe, ok. Sí, según estadística, ¿qué es un cuantil? ¿Se acuerdan? Ustedes calculaban cuantiles, percentiles. Eso como que bueno, sí, era como una división, profe, ¿no?
coger como Pero, esos datos y dividirlos, mm, pues tenían como diferentes porcentajes, habían del de exacto, 50, el de de acuerdo a setenta los y porcentajes. cinco y el de 25. Exacto, los porcentajes, ¿cierto? La cantidad de datos que se acumulan en determinados rangos. O sea, los rangos se definen no de manera igual, sino por cantidad de datos que acumulan, ¿cierto? Eso eran los percentiles, los cuantiles, ¿cierto? Por eso se ve así, porque me está diciendo que cómo se están agrupando los datos. Entonces, cuando usemos cuantiles, cuando vamos a usar el modo de cuantil, debemos fijarnos en el histograma. ¿Se acuerdan del histograma? Bajemos donde dice simbología, pasemos al tercer botoncito que dice histograma y vamos a darle computar histograma y ahí calculamos el histograma de nuestros datos. ¿Les dio igual? Profe, ¿dónde le diste que no vi? No, Estábamos en ajá, simbología, en me pasa a histograma. histograma y ahí hay un botoncito que dice computar o Ah, calcular listo, histograma. profe. Le das clic ahí y ya te lo genera. Listo. Sí, profe, ya me dio igual a ti. Listo. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Se acuerdan del histograma, cierto? Un histograma es una distribución de frecuencias, ¿cierto? ¿Cómo se acumulan los datos? La variable está en el eje X, ¿sí ven? Va aquí casi 500 a 3500, 3900 realmente por acá, ¿no? Y acá arriba en el eje Y está la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Que tanto se repiten los datos, ¿cierto? La cantidad de datos que se acumulan en esos determinados intervalos. ¿Qué puedo leer de este histograma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacia dónde se acumulan más datos? ¿Qué son? Empiezan como desde 1000 hasta 2500 más o menos. Exacto, cierto. Donde hay mayores concentraciones, aquí donde hay mayores frecuencias, en los intervalos donde hay mayor frecuencia, es donde más se acumulan los datos. O sea, son más frecuentes valores más o menos entre unos 800, porque acá hay un piquito, como hasta los 2500, ¿cierto? Es donde más píxeles hay. Ya sabíamos el número de píxeles, ¿cierto? Más de 36 millones. Por eso se ve así, porque hace unos intervalos muy chiquiticos y por eso se ve tan detallado el histograma. ¿Y dónde hay menos datos? En los intervalos superiores. Miren, mayor a 3500 se concentran pocos datos. ¿Sí lo ven? Profe, ¿y ahí hay un Entonces, sesgo que claro, es una distribución sesgada a la derecha, ¿cierto? Si ustedes se fijan, o sea, cuando es sesgo a la derecha es porque está hacia la izquierda, ¿no? No sé si se acuerdan que en sí, estadística es profe? al revés. Entonces, es una función sesgada hacia la derecha, ¿cierto? Porque la moda está hacia la derecha. Y los, y la que, y la forma es como tirando hacia la izquierda en este caso. Entonces, no es una distribución normal, ¿cierto? Si fuera normal, ¿cómo sería? Gaussiana, profe, tendría todos los datos concentrados hacia la mitad y Exacto, las colitas serían uniformes. exacto, ¿cierto? Ajá. Miren que aquí, por ejemplo, esta cola es más pesada que esta, ¿cierto? Esta cola tiene más frecuencia que esta, ¿cierto? O sea, tiene más peso, los valores más bajos. ¿Por qué? Por toda esta zona. ¿Qué era esta zona? Son ríos, ¿cierto? Y este es el río Cauca. Miren que entonces QGIS aquí calcula de una manera muy rápida el histograma, la forma en cómo se distribuyen esos datos, ¿cierto? Algo que a nosotros a mano pues nos tomaría mucho tiempo más y es una muestra de 36 millones de datos, ¿cierto? Entonces miren que es muy óptimo poder hacer análisis de raster en QGIS. Entonces, cuando nosotros en la simbología le decimos que nos pinte vía cuantil, esos intervalos no son iguales, sino que los intervalos siguen una distribución eh, que permita representar el, el histograma. ¿Listo? Entonces, así se ve. Entonces, es muy útil la función de cuantil cuando nuestros datos no se distribuyen de manera uniforme. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, entonces de esta manera es la que uno puede hacer todos estos pasos como para delimitar cuencas, ¿cierto? Sí, digamos que la visualización ayuda mucho a poder identificar cuencas. Si tú te fijas, pues aquí con esta forma de visualizar ya vemos más dónde se concentran los ríos, ¿cierto?
pero vamos a ver más formas de visualización para que nos permitan visualmente identificar las cuencas más fácil, pero más adelante vamos a calcular las cuencas automáticamente con los algoritmos de QGIS a partir de este raster. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. muchachos, vamos a dejar aquí por hoy porque me citaron a un comité de posgrados y tengo que ir. Profe, Entonces, la clase de hoy va a quedar cortica. ¿Sí? profe, entonces lo dejamos en cuanto. Por ahora déjenlo en Quanti. Ajá, la próxima clase retomamos desde ahí. Ya vimos estas tres formas de mezcla. La próxima clase vemos más aspectos de aquí del pseudocolor. Listo. Guarden porfa el proyecto. Vamos a guardarlo en nuestra carpeta. Domótica virtual, guía 3 QGZ. Voy a guardarlo como demo. Listo, Digital Elevation Model. Demo. La próxima clase seguimos haciendo visualizaciones y vamos a generar layouts, ¿cierto? O sea, ya una visualización de la elevación en la zona de interés que va a ser este predio. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. El miércoles voy a compensar esta hora o 40 minutos que nos quedaban de clase. Entonces, el miércoles voy a dejar el contenido completo, pues del tiempo, pues la hora normal de 10 a 12, pero me voy a ir un poquito más, una media hora más que queden las grabaciones para poder compensar este tiempito. ¿Listo? Entonces ya pues Listo, obviamente no se profe. tiene que quedar después de las 12 sino que se ven la grabación en pedacitos. ¿Listo? O los que Listo, quieran se profe. quedan, pues, y los que tengan aliento, que yo sé que más de 2 horas de clase es pesado. No, profe, esta clase sí nos gusta. Esta clase es hermosa. Ah, bueno. Tú. Bueno, nos vemos el miércoles. Cuídense Listo, profe, que mucho. Listo, te vaya muy profe. bien. Chao. Chao. Gracias. Bien.